let's get started. Welcome to Daniel, session 7 Aquí vamos a empezar. Bienvenidos a la sesión número 7 of our study of the book of Daniel. de nuestros estudios acerca del libro de Daniel. We're going to speak on a very exciting topic tonight. Vamos a dar un tema muy emocionante I want hoy. to welcome each and every one of those who are going to be Le joining damos us. la bienvenida a todos aquellos que van a estar acompañándonos en esta noche. We pray that you're receiving a blessing through these teachings. Oramos que recibas una bendición a través de estas enseñanzas. Maybe for many of you, this is your first time really going through the book of Daniel and studying A lo and mejor reading muchos it. de ustedes esta es la primera vez que van a estar estudiando el libro de Daniel. As you guys know, we always try to put the notes up earlier in the day so you can take down the notes and study for further Muchos de study. ustedes saben que nosotros ponemos las notas en nuestra página para que ustedes empiecen a estudiarlo antes de la lección. And so this is going to be session 7. Y esta va a ser la sesión número 7. This will be a two-part where we're going to talk about today on the 70-week prophecy. Esta va a ser, In two parts. vamos a estudiar esto en dos partes. We have a few more sessions to go where we'll be done the Vamos book a of Daniel. estar compartiendo algunas sesiones más del libro de Daniel. And remember, if you have any questions, Y acuérdate si tú tienes alguna I pregunta. know, especially with this topic, many people will have questions. Yo sé que or muchas clarity. veces la gente tiene muchas preguntas con respecto a este tópico y necesita más claridad. So if you have any questions or something that you may not understand, you need Así que si clarity, tienes alguna pregunta por algo que no has entendido y necesitas claridad, type your question right there in the chat. escribe tus preguntas ahí mismo en el chateo. You can hashtag PHOP, PF, or F, oh no, it's a promise fire, yeah, PF hop. Puedes etiquetar la PFOP, Promise, ajá, H-O-P. HOP, Yeah. HOP. And you can put your question there, and then we can, at the end of the session, Y puedes poner tu pregunta ahí después al final de la sección. and then we can help you answer that question. Try to give Te you more vamos a clarity. ayudar a entenderla y a traer claridad a tu pregunta. So today we're going to go in Daniel chapter 9, Hoy vamos a entrar al capítulo 9 de Daniel as we're going to study another powerful vision that Daniel receives. y vamos a estar estudiando otra visión poderosa que Daniel vio. And he has another encounter with the angel Gabriel. Y él tiene otro encuentro con el ángel Gabriel. And I know the previous visions have been very difficult, hard, intense through Y studying yo and sé reading, que right? las otras sesiones han sido, o visiones han sido un poquito intensas para aprenderlas. And not very doesn't sound very fun, you know, it's very intense. Y no se oye muy funny Good, fun, like o como muy divertido. you know, but this vision here is powerful, Pero esta visión aquí es poderosa. where Daniel received the vision of of the Messiah and his kingdom. Cuando Daniel recibe la visión acerca del Mesías y su reino. And this is what we as Christians, we rely on, we believe that this is where we put our trust, Y nosotros como cristianos en esto ponemos nuestra confianza, esto es lo que creemos. is that Jesus will come back, he will establish his Es que kingdom, Jesús sí regresará y establecerá su reino and we will reign with him. y vamos a reinar con él. Amen. That's the whole main part of this story of where we're going with this. Esta es la historia principal de donde vamos a estar estudiando, de Let's lo que vamos a estar estudiando. So let's pray real quick, and then Vamos we'll a get orar into the study. y vamos a entrar en el estudio. Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you, God, for giving us clarity and understanding of what your word is saying, of what you're doing, of what you will do, God. I ask you to continue to prepare our hearts, our minds, our spirits. Give us understanding and clarity, Father, of your word as we go in Daniel chapter 9, God, as we go into your book, God, and ask us as we seek for understanding and clarity in the days that we are living. Father, we ask you for your Holy Spirit to just bless this class in the name of Jesus. Amen. So the intro here is the third vision in the book of Daniel, is recorded Así in que la Daniel chapter introducción 9. es aquí la tercera visión
de Daniel. Daniel receives this vision Daniel recibe esta visión in the first year in 538 BC. en el primer año 538 antes de Cristo. Right, and so the Persians El reino de Persia have already conquered Babylon, ya había conquistado and Babilonia Daniel already saw that in the visions before. y ya Daniel había visto esto en la visión And King anteriormente. Darius is the ruler of the area where Daniel is at El right now. rey Darío es el jefe en ese momento. And Daniel receives this vision 14 years later now, around there. Y Daniel recibe esta visión 14 años después. So, and during this time, Daniel is in his 80s now, Y en este roughly. momento ya Daniel está como en sus 80 años. You know, so this was 68 years this was 68 years after Daniel was taken to Babylon. Estos fueron como 68 años después de que Daniel fue tomado a Babilonia. Daniel was a captive in Babylon, but he was serving in the kingdom. Daniel estuvo cautivo en Babilonia, pero también estaba sirviendo en el reino. So remember, he received the visions that we spoke of in Daniel chapter 2. Así que acuérdate, hablamos acerca de la visión que él Well, the recibió. vision they interpret to Nebuchadnezzar, Y la Daniel visión que chapter él 2. interpretó a el rey Nabucodonosor en el capítulo 2. So then, so he was in his teens when En he, ese tiempo él estuvo como un teenager. when he reinterpreted that vision that Nebuchadnezzar had. Cuando él reinterpretó esa visión que So Nabucodonosor now, tuvo. about 68 years later, Después de 68 años, he's taken to Babylon. He is a captive with all the other Jewish people. él es tomado como cautivo a Babilonia junto con los otros judíos. So roughly, he was around like 80 something years old about the Así time que of más this o vision. menos él tenía como in his 80 80s. años, él estaba como en sus 80. So we're going to see a powerful prayer. Entonces vamos a ver una oración poderosa. We're not going to go through the prayer tonight, but we're going to go with what happens after the prayer. No vamos a ir hacia la oración directamente, sino que vamos a ir lo que pasó después de la oración. So in Daniel chapter 9, verse 1, Así que en Daniel 9:1, so in the first year of Darius, who's the king, the son of Ahasuerus, that's a funny word, Ahasuerus, of the lineage of the Medes. So the Medes and the Persians have conquered Babylon, who was made king over the realm of the Chaldeans, which is Babylon. So verse 1, you see here that King Darius is the king. así que en el versículo 1 ves aquí que el rey Darío es el He's rey. the king of that province that they took over from Babylon at that time. Él es el rey que That que- took over. que conquistó esa región de Babilonia. So Daniel's about to have this vision. So that's where we're at. The Persian Empire has taken over the land. Así que estamos en ese periodo donde el reino de Medo-Persa ha tomado esa tierra. And the Lord already gave understanding to Daniel that the people of Israel will be in desolation and captive for 70 years. Y ya Dios le había dado la visión a Daniel de que el pueblo iba a estar en cautiverio por 70 años. But Daniel, understanding what Jeremiah said, Pero Daniel as we're entendió gonna lo read que it, Jeremías dijo. Daniel had been studying the prophecy of Jeremiah. Daniel había estado estudiando las profecías de Jeremías. But Jeremiah said that Jerusalem will be desolate for 70 years. Que donde dice Jeremías que Jerusalén será desolada por 70 años. Meaning the Jewish people will be out of their Así land. que como que el pueblo judío iba a estar fuera de su tierra. They will be captive. Iban a ser And the cautivos. land of Jerusalem will be desolate, Y la empty. tierra de Jerusalén sería desolada, But vacía. God told to the prophet Jeremiah, Dios le dijo a través del profeta it will be Jeremías, for 70 years. esto iba a suceder por 70 But años. after the 70 Pero years, después de los 70 años, then Jerusalem, the Jewish people will be restored to the land el again. pueblo de Israel iba a ser restaurado a su tierra nuevamente. So it was 538 BC. Así que estos fueron como 538 años antes de Cristo. So this is Daniel's having this vision in 538 BC. Así, ahí fue donde Daniel tuvo esta visión.
538 años antes de Cristo. So Daniel was studying the Jeremiah Así prophecy, que Daniel estuvo estudiando las profecías de Jeremías and he understood that that 70-year period is about to end. y él entendió que esos 70 años de periodo ya iban a terminar. And there were 2 more years left for that 70-year period to be fulfilled. Iban a faltar ya 2 años más hasta que esta visión se cumpliera. How do we know profecía this? se cumpliera. Let's go to verse 2. ¿Cómo sabemos esto? Vamos al versículo 2. So Daniel says in verse 2, Daniel dice en el versículo we're going to 2. read verse 2 and 3 in the book in Daniel chapter 9. Vamos a leer el versículo 2 y 3 de Daniel 9. In the first year of his reign, that is Darius' reign, I, Daniel, understood by the books the numbers of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Then I set my face toward the Lord to God to make request by prayer and supplication with fasting. En el primer año de su reinado, que según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. So Daniel understood that that 70-year prophecy was about to come up. Así que Daniel entendió que estos 70 años que había profetizado Jeremías ya iban a terminar. And God was going to restore the people back to their land. Y Dios iba a restaurar el pueblo de regreso a la tierra. But Daniel did not just sit back on his chair and say, oh, what's going to happen, so we'll just wait till it happens. Y Daniel no simplemente se sentó y descansó como, esto va a suceder. In verse 3, he did not do that. He said he set his face to God. Él, en el versículo 3 lo dice claramente, él no hizo esto, él se inclinó delante de Dios. And he sought God through prayer and fasting. Y él buscó al For Señor this to en occur. oración y en ayuno para que eso sucediera. That tells you and I that Eso te dice promises a ti y a mí que las promesas, and the word that God has, or the promises that has for you and las I, palabras de promesa que Dios tiene para ti y para God mí, can give you a word, God can give you a Dios te puede promise dar una palabra, una promesa of what he's going to do or what de he lo que Él has va a his hacer o lo plans, que Él tiene planes. but we need to press Pero in necesitamos prayer. presionar y en oración. We can't just sit back and say, well, God said it, it's going to No podemos happen. sentarnos y descansar para atrás y decir, esto va a suceder. Daniel sought God in that Daniel promise. buscó a Dios en esa Daniel promesa. sought the restoration of Israel. Daniel vio la restauración de Jerusalén. And God promised to Y Dios Jeremiah le prometió a Jeremías, he would deliver Israel él iba a libertar a Israel if they cried out for it. si ellos clamaban por So there's a eso. condition. Así que hay una condición. He will do Él that hará if esto you cry out and si tú seek lo me. buscas en clamor, en So oración. Daniel understood this Así que prophecy. Daniel entendió esta He profecía. understood it was about the 70 years of captivity was going to end. Él entendió que los 70 años de cautividad iban a terminar. But he understood that there's a condition Pero él entendió que había también una condición. that you have to seek God, Que tú cry tienes que out to buscar a him. Dios y Pray, clamar a seek with Dios, all your orar heart. con todo tu corazón. And he understood if you do Y él that, entendió que si tú haces esto, God will answer. He will fulfill the promise. él responderá, él cumplirá su promesa. So we see that Daniel said that he set out to seek God with all his Y heart. vemos eso que Daniel se propuso a buscar a Dios con todo su corazón. Okay? Look at Jeremiah chapter 29. Jeremías 29, God says in verse 12, en el versículo 12, you will call upon me and pray to me. tú me vas a buscar y me vas a You orar. will seek me and find me Tú vas a buscarme y me vas a when you encontrar search for me with all your cuando tú heart. me busques con todo tu corazón. And I will bring you back from Y captivity. yo te voy a sacar de la cautividad. So God is already prophesying through Jeremiah Así que Dios ya había profetizado a través de that Jeremías you will be captive, Israel. que Israel iba a ser cautivo. But if you cautiva- call en upon, cautividad. but Pero if you call upon si me tú llamas al nombre del and Señor search me with all your y heart, lo buscas con todo tu corazón, you will find me, tú lo vas a and I encontrar. will bring you out of Y captivity. yo te voy a sacar de la cautividad. So this is the prophecy that Daniel is studying. He has an understanding.
sea que esa es la profecía que Daniel tenía entendimiento de que iba a suceder. It's like the prophecy we're studying in the past several sessions of the Es end of the como, last days. Las profecías que hemos estado estudiando anteriormente acerca de los últimos tiempos. When you see what's going to occur in those last Cuando 7 years, tú ves lo que va a suceder en los últimos 7 años, when you have cuando tú understanding of tienes what's going to entendimiento de happen, lo que va a suceder, you're going to be praying, tú vas a seeking estar God, buscando, orando, and His kingdom to buscando come. a Dios y buscando su reino que venga. and all the things that we talked Y todas las about. cosas de las que estamos hablando, We're going to be there seeking vamos a God estar in ahí prayer buscando a Dios en because we oración, have understanding and porque clarity tenemos entendimiento y claridad of the end time events that de will los occur. eventos finales que van a suceder. So in Daniel chapter and verse from 4 to 19 around there, Sí que 4 to 19, En Daniel del 4 al 19. yeah, 4 to 19 is the intercessory prayer that Daniel releases Chapter to God. 9, right? Chapter 9, yeah, we're in chapter 9. En We're el not going to capítulo 9 es te da una descripción de la oración intercesora de Daniel. This is the prototype of intercession for Israel that Este Daniel es como had. el prototipo el tipo de oración para Israel. Daniel has a deep mourning of intercession and prayer for Israel, for God to restore Israel. Daniel tenía como un clamor bien profundo por la restauración de Israel. Daniel prays for the sin of Israel. He stands in the gap for Israel. Él ora por los pecados de Israel y and- se para en la brecha por los pecados de Israel. And prays for her spirit, the spirituality of it, the whole of Israel and her sin, and for God to restore, as I said. Por los pecados de Israel para que Dios restaure su pueblo. And if you read from verse 4 to 19, and we're Y not si going tú to read lees that, del 4 al 19, Daniel is standing in the gap for Israel. Daniel se está parando en la brecha por Israel. He's praying for his sins, Él está orando por sus and he's pecados praying for the sins of his people. y él está orando por los pecados de su pueblo. And he's crying out to God, God, Y él listen, está clamando a Dios, Dios, forgive, escucha, hear, act, have mercy. ten misericordia, perdona. He's crying out. Él está clamando. And that's a typical prayer of intercession Y that esa es la típica oración. It's a powerful de prayer. intercesión. Es una oración poderosa. that today us as Que Christians hoy nosotros como we can cristianos follow nosotros podemos seguir that prayer. esa oración. Today the Jewish people if the Jewish people read this prayer, Hoy en día la gente judía lee esa oración and during the time, especially during the time of Rosh Hashanah and en el Yom tiempo de Rosh Kippur, Hashanah y Yom Kippur. and during that time the Jewish Durante people, este tiempo el pueblo they judío come to God and they ellos seek vienen a Dios God for buscando a forgiveness for their Dios sins. por arrepentimiento de sus pecados. And they seek God for their sins during that year, and God and they read this these Y this ellos prayers, buscan a Dios en ese tiempo durante el año, buscando a Dios para perdón de pecados, pidiendo a Dios que lo perdone de pecados. right? So Daniel is praying that prayer to the Lord, Así que Daniel está orando esta oración al Señor. and you see read in verse 4 to 19, Y lees del versículo del 4 al 19. and he's crying out to God Y él está pidiendo y clamando a Dios to hear their prayer. para que Dios escuche su oración. And then after he's Y praying, después de que él está orando, he has an encounter. There you go. él Okay. tiene un encuentro Again with the angel Gabriel. con el ángel Gabriel nuevamente. So Daniel is mourning over Israel, O sea que Daniel está como afligido por Israel. and in verse 20, Y en el versículo 20, during his mourning for Israel, durante como su aflicción por Israel, we see God's response to the intercession of Daniel. vemos que Dios responde a la oración intercesora de Daniel Daniel. already knew Daniel ya sabía that King Cyrus que el rey Sauro, was the king that God was going to use que era el rey que Dios iba a usar to let the Jewish people go back to their land, para que el pueblo judío volviera a su tierra, to restore and to build Jerusalem back para up. restaurar Jerusalén nuevamente. So in verse 20, Así que el versículo 20, like I said, read that prayer in your own time, especially from 4 to 19. It's a powerful prayer. es una oración poderosa del 4 al 19, te animo a que la leas. But verse 20
Pero el versículo 20, Daniel says, while I was speaking and praying, mientras yo estaba orando, confessing my sin and the sin of my people, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, and while I was still in y prayer, mientras yo estaba todavía en oración, Gabriel, Gabriel, again, otra Gabriel, vez está Gabriel, the man I had seen an earlier vision, el hombre que había visto yo en una visión anterior, came to me in swift flight, very quick, about that time vino a mí of the evening sacrifice. rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del And during the atardecer. evening sacrifice, that Y will be roughly around 3 ese o'clock. tiempo el atardecer, la hora del sacrificio del atardecer. So Gabriel comes to Daniel Así que again. Gabriel The viene second time, nuevamente a Daniel, la segunda vez. Gabriel appears to Daniel twice. Gabriel se apareció a Daniel dos veces. In chapter 8, En el capítulo 8 in chapter y en 9 el now. capítulo 9 ahora. The man Gabriel speaks of his human form, of who he is. Aquí lo describe a Gabriel como una forma humana. So while he was speaking in prayer, Gabriel said, Mientras Daniel estaba orando, Gabriel le dice in verse 22, en el versículo 22, O Daniel, oh Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. ahora he venido a darte, a iluminar tu entendimiento. I've come here to give you insight so you may Yo understand. vengo a darte como revelación para que tú entiendas. But now listen to what he says now. Pero mira lo que él dice. Gabriel says to Daniel, I'm going to give you insight Gabriel le dice a Daniel, te voy a dar entendimiento to understand. para que entiendas. In verse 23, En el versículo 23. as you soon began to pray, look at the power of prayer. Oye lo que dice aquí, al principio de tus ruegos, o sea, el poder que tiene el ruego, la oración. That a word went out and I came to tell you, La palabra salió y vine a decirte, because you are highly esteemed, you have porque tienes favor. una gran alta estima, tú estás favorecido. So Gabriel says, listen to this, Así que escucha esto. consider the word and understand the Considera vision. la palabra y entiende la visión. I want to focus on what did Gabriel mean by consider the word? Quiero enfocarme en esto, que lo que dijo Gabriel, considera la palabra. Gabriel's urging Daniel Gabriel está ¿cómo decirlo en español? Le está dando una urgencia a Daniel to diligently seek para que diligentemente busque the understanding of this vision that el he is receiving. entendimiento de esta visión que le está recibiendo. He needs to seek to, he's emphasizing that you have to diligently with your strength to seek the understanding of this Él vision. está animándolo a que diligentemente busque el entendimiento. Meaning that you have to have hunger and O sea, como que desire tienes que tener hambre y to deseo know what God para is showing conocer you. lo que Dios te está When we're reading enseñando. Cuando this estamos leyendo esto, and we're like, I don't get this, is nosotros too podemos estar, no difficult, entiendo it's esto, too hard, esto I'm es not muy even gonna difícil, bother. ni me voy a molestar. We're not considering tratando. this. We're not trying to seek the understanding. No estamos tratando de buscar el entendimiento. We need to seek and know what God is Nosotros trying to say necesitamos here. buscar y entender lo que Dios está diciendo aquí. So Gabriel speaking to Daniel in Así que such a Gabriel way está hablando a Daniel en una manera that God's plan will be clear to Daniel. que el plan de Dios va a ser claro a Daniel. And to those who are hungry and desire to know what God Y is esos que saying, tienen hambre y quien tienen ese deseo de saber, conocer lo que Dios está they will diciendo, understand and receive clarity. ellos van a entender y recibir claridad. Daniel chapter 12:10 says, A Daniel 12:10 dice, none of the wicked shall understand, el malvado no puede entender, but the wise pero shall understand. el entendido debe de entender, el sabio tiene que entender. So Gabriel's saying, Así que Gabriel está Daniel diciendo, receiving this vision, Daniel está recibiendo esta visión and about the 70 weeks and about this vision that we're going to talk de about, esta visión que vamos a hablar de las 70 semanas. and I'm here to give you Y understanding. yo estoy aquí para darte el entendimiento And I'm que telling you right now, necesitas. consider this word, Y estoy diciendo ahorita mismo, considera esta seek palabra,
this meaning of this Busca word. el entendimiento de esta palabra. Okay, so Gabriel's going to give this powerful interpretation, understanding of this vision of the Messiah. Así que Gabriel le va a dar este poderoso entendimiento a Daniel acerca del Mesías. Daniel already saw what the Antichrist and his rise to power, Ya what's going to Daniel había occur. visto el anticristo y el poder que And se va a his kingdom, levantar, and it su shook reino, him to su the reino, core. y lo remenió hasta los huesos. But this vision now Pero esta visión is more ahora powerful than what he es saw, más poderosa que la que él había because visto anteriormente. this is the Messiah Porque now, este es el Mesías the one ahora. that who he saw in Daniel 7. El que él había visto en el capítulo 7 de And Daniel. he's going to understand that there's certain triumph that the Messiah will have. Y él entiende que hay At the end. cierto triunfo que el Mesías va a tener al final. And this is what Gabriel is going to interpret or give understanding to Daniel. Y eso es lo que Gabriel le va a traer el entendimiento a Daniel. So remember what we spoke several sessions back in chapter 7. Acuérdate lo que hablamos en sesiones anteriores acerca del capítulo 7 de In Daniel. Daniel's first vision, En la visión primera he visión de Daniel, saw the Messiah. él vio el Mesías. Daniel chapter 7 verse 13. En el When versículo you read it there. 13 del capítulo 7 de Daniel, We él read it vio several. al Mesías. We read it several sessions before. En sesiones anteriores ya lo habíamos discutido, That he saw the Messiah ruling in the millennium. que él vio al Mesías reinando en el milenio. We understand that when Jesus comes back, Y entendemos que cuando Jesús regrese, he will establish his él kingdom va a establecer su reino for 1,000 por years, 1000 años, which is the millennium. que lo llamamos el milenio. You don't see the word millennium in the Bible, Tú no but ves la that's, palabra milenio en la but we Biblia, understand the 1,000 years is a millennium. pero entendemos que 1000 años es un milenio. So it's Daniel sees the certainty of the Messiah's triumph. Así que Daniel vio la certeza del triunfo de el Mesías. And that is the background of Daniel chapter 9 verse 24 to Y ese 27. como como el escenario de Daniel 9:24 verse 27. 9:24 to 27. That's like, this is the background. This is where 9:24 al 27. This is where Gabriel wants Daniel to understand and get Esto es lo clarity que on this. Daniel quiere que Gabriel quiere que Daniel So entienda. remember what Daniel saw in Daniel chapter 7, Así que acuérdate lo que Daniel vio en el capítulo verse 7, 13. en el versículo It 13. says, "Behold, one like the Son of Man." This is Daniel seeing. He already saw this. Jesus coming with the clouds of heaven. Verse 14. Then to him was given dominion, glory, and the kingdom, that all the peoples and nations and language should serve him. His dominion is an everlasting dominion. Verse 13 to 14. His En el dominion. versículo 13 al 14 del capítulo 7 de Daniel dice aquí: estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo veía a alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad, la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, su reino uno que no será destruido. So Daniel has already seen the vision of this millennium kingdom that's going to Así occur. que ya Daniel está mirando la visión de este reino milenial que va a And when suceder. Jesus will rule with righteousness, he will rule the Y world. como Jesús iba a gobernar el mundo, And his kingdom will be manifested worldwide, y affecting su reino all. iba a manifestarse every en el mundo area of entero, life. en todas And las áreas de la we vida. Y shall reign nosotros with God vamos a reinar con él, for 1,000 con Dios, years. con 1000 años, As por the 1000 Bible años, says, con la- we will reign with him. Vamos a reinar con él por 1000 We will años. be with him in Jerusalem. Vamos a estar con él en Jerusalén. And then he will assign us to a specific place, probably in the world. And Y él nos va a asignar a un lugar I- específico del mundo. I mean, no one really knows, right? Nadie realmente sabe. But the Bible says we're going to be priests to God. Pero We're sí going la to Biblia reign habla with de que him. vamos a reinar con él y vamos a ser sacerdotes. So con él. that gift that you have, Así que ese don or that de gift, that Dios calling que that tú you tienes, have, o ese if regalo, you're a ese singer, if llamado, you're a que teacher, si tú eres un a cantante, preacher, un or adorador, whatever, un
una persona que evangeliza, that gift does not stop, ese don no para when Jesus comes. cuando Jesús venga. You're going to continue with that Tú gift. vas a continuar con ese And you're gonna teach don, others, y tú and vas you- a enseñar a And you're going to otros, reign with y Christ, tú vas a right? reinar con Cristo. So Amén. Daniel sees Así this. que Daniel ve He esto, sees the Son of Man. él ve el Hijo del Hombre. So Gabriel's going to give Daniel an understanding Así que Gabriel le va a dar a Daniel entendimiento, of how this is going to happen. o sea, acerca de cómo esto va a suceder. He's going to give Daniel the plan of God to Él le Daniel. va a dar a Daniel el plan de Dios. And this plan Y este plan is God's sovereign es que Dios es soberano. 70-week plan. Es un plan de 70 semanas. And this is where the 70 weeks comes, where sometimes we get thrown off and we're like, I don't understand Y ahí this. es donde nosotros como que nos rendimos y no queremos estudiar. And I'm going más to try para to allá. explain it to you right Y te now. voy a tratar de enseñar If esto you aquí. understand that this 70-week plan, Si tú 70 weeks, entiendes este plan de 70 semanas, then you will understand entonces sí vas a entender, the plan, and then it won't be as difficult. no vas a entender el plan de Dios y no va a ser tan difícil. So Gabriel's telling Daniel, Así que Gabriel le está diciendo a Daniel, for 70 weeks or 77s, verse 24, 70 weeks 70 semanas are decreed for your people and for your holy city. son decretos para tu pueblo y tu ciudad. The Gabriel angel telling to Daniel, El ángel Gabriel le dijo a Daniel, God has determined that it will take Dios ha determinado que pasará, que tomará 70 weeks 70 semanas to prepare Israel para preparar a Israel to receive para salvation. recibir salvación. The angel Gabriel saying, El ángel Gabriel está diciendo, and we understand in the y word, entendemos en la palabra, that Israel que will be Israel the first nation será la primera nación that every person que todo el mundo, shall cada be persona, saved in Israel at one time. será salvo en un mismo tiempo en Israel. Isaiah 60:21 clearly Isaías says 60:21 that dice then everyone in Israel shall be que saved. todo el mundo en Israel será salvo. God has a plan to prepare Israel for national salvation Dios está preparando a Israel para una salvación nacional, because she will play her role as the leader porque ella va a jugar un rol como un líder in the millennium kingdom that is en el coming. reino milenial que va a venir. So us as the Así church, que nosotros como la iglesia we're not pushed out of that no estamos como aislados, because we are grafted into the tree, porque right? estamos pegados al árbol, We're not separate. no estamos separados. So, as the church, Así como la iglesia, as God is speaking to the Jewish como people, Dios le está hablando al pueblo judío, we as the church, nosotros como la we are iglesia grafted into that estamos promise. pegados en esas promesas. But the Jewish Pero el people pueblo judío have that leadership calling tiene ese llamado al liderazgo to enter into that calling para of, entrar, of preparing the nations para entrar como en ese llamado de preparar las to naciones receive the para Messiah. recibir el Mesías. So there will be a day Así que va a venir un when día everyone in Israel cuando cada persona en Israel shall be saved, será salvo. and God will use Y Israel Dios va a usar Israel as that leadership component como ese componente de liderazgo to lead the nations para llevar a las naciones, liderar a las to naciones Christ. Amen. hacia Cristo. That's what we have to pray for the Jewish people. Por We eso have es que to pray for necesitamos Israel. orar por Israel y el pueblo judío. We cannot be jealous No or podemos try estar to celosos. or strange teachers have tried to supplement the church for Israel. No, it doesn't O work like that. enseñanzas erróneas de tratar de suplementar a Israel con la iglesia, eso no sucede. So the angel Gabriel is saying to Daniel, God's going to deal with Israel has a plan to deal with Israel, and it will take 490 years. O sea, entonces Gabriel está dando una revelación a Daniel de que Israel le va a tomar 490 años para ser salvo.
to deal with Israel. Le va a tomar 490 años a Dios trabajar con Israel. Why? Because Israel is Porque- going to be saved. The nation's going to be Porque la saved. nación como Israel como nación va a ser salva. Imagine if, like, for example, there's 300 million, they say, people, or more than 300 million people in the United States. Imagínate que en Estados Unidos dicen que hay más de 300 millones de personas. Imagine if 10 or 20% all of a sudden get saved in a revival. Imagínate que el 10 o 20% de repente sean salvos. That will be the biggest revival we've ever seen on earth. Eso sería como el avivamiento más grande que hemos visto en la historia entera. God is saying, Dios está diciendo aquí, Gabriel's saying, and we understand, Gabriel está diciendo aquí that God has a que plan Dios tiene un plan for Israel, para Israel and the nations shall be y saved. la nación será salva. And it will take 70 Y weeks. va a tomar 70 semanas. How do we know 70 weeks means 490 years? ¿Cómo sabemos que 70 semanas quieren decir 490 años? A week in ancient Israel, and a week meant in ancient Israel Una semana en el tiempo anciano de Israel, como en la revelación anciana de was a Israel, period of either 7 days era como 7 días or 7 years. o 7 años. So back then, Así que allá anteriormente, a week una semana referred to 7 days se refiere a 7 or días 7 o years. 7 años. But in that communication back Pero en then, esa comunicación y en ese tiempo, you didn't have to probably explain, oh no, it's days or it's weeks. You didn't have to explain tú that. no tenías que explicar si eran días o semanas. People understood La gente entendía if it was 7 days or si 7 eran years. 7 años o 7 días If the week that you're referring de to. la semana que tú te estás refiriendo. So most people understand and refer that a week Así que la mayoría se refieren a Here que una semana en este versículo refers to years. se refiere a It años. wouldn't make sense, days. No tuviera sentido que fuera días. So Gabriel's saying Así que Gabriel está diciendo 70 weeks or 77. So 77 a 70 semanas o 77 is decreed for your people. es como el credo de tu pueblo. So he's saying Es 70. como un decreto de para tu pueblo. In other words, he's saying 70 weeks, En otras palabras, él dice 70 semanas, which is 70 units of 7 years, lo cual son como 70 unidades de 70, which total 490 que years. totaliza 490 años. And he says so he's pretty much saying 490 years are decreed for your people and your holy city. Más que todo está diciendo aquí que 490 años se ha decretado para tu pueblo. And we're gonna get into the 6 promises Y vamos a entrar en 6 promesas that will occur que van a ocurrir when these 490 years are complete. cuando estos 490 años sean completados. But now, for you to understand the 490 years, Para tú entender los 490 años, you need to understand that if you think it's years that just keep on going, 490 years has already occurred. I don't understand what's going on. si tú crees que como que los 490 años ya ocurrieron, como que no entiendes mucho, You have to understand that that when he says your people, your holy city, tienes que entender que cuando dice tu pueblo, tu ciudad and santa, I'm trying to get this so I have it, I'm trying to make sure I get it out to you. estoy So you can tratando de understand. explicar lo que sea más entendible. Gabriel's focus was on Jerusalem, El okay? enfoque de Gabriel fue en And Jerusalén his words was answering the prayer of Daniel. y su deseo fue como responder la oración de Daniel. Daniel is praying for Israel, Daniel está Okay. orando por Israel, to restoration of para Israel. la restauración de So Israel, Israel could come back and para que Israel pudiera and the regresar land could be y restored. la tierra pueda ser restaurada. Gabriel comes to Daniel, Gabriel viene a and Daniel he's not just going to speak about the restoration at y that time. no solo va a hablar de la restauración en ese tiempo, Because you see in the history of Israel, porque tú ves en la historia de Israel, Israel gets restored Israel es restaurada and they fall back. y regresan nuevamente Israel a gets caer. restored again Israel
regresa a ser restaurada and they fall y back. vuelven a caer. Gabriel Gabriel is giving understanding to le Daniel está dando entendimiento a Daniel of the bigger de, picture, de un escenario todavía más grande, of the end time drama, de un drama final, that Israel is going to be restored que forever. Israel va a ser restaurado por siempre. Because if we go through what's going on at that moment, Porque si vamos a lo que está pasando en ese momento, Israel is going to be restored back into the land. Israel sí va a ser restaurada nuevamente a su tierra. King Cyrus is going to allow the Jewish El rey people to go back. Sauros va a traer su pueblo de regreso a su tierra. But then we understand that Israel will be, the Romans will take over and Pero sí Israel will go entendemos back. que will nuevamente fail los again. romanos iban a tomar control de Israel y nuevamente el pueblo iba a caer. But God is giving Gabriel Pero Dios le está dando a to Gabriel Daniel para que le diga a Daniel that this is bigger than what you're praying for. que esto es más grande de lo que tú estás orando. This por is lo que the tú estás end time orando. prophecy Esta es la profecía de los últimos that will tiempos occur at the last que days. va a ocurrir en los últimos días. And for us to understand this, Para que nosotros entendamos esto, we have to understand that God's plan is Jerusalem centric, Israel centric as they call it. tenemos que entender que los planes de Dios son como centralizados en Jerusalén. We en as Israel. who live in the United States, Nosotros vivimos en Estados Unidos. sometimes we think that God moves around moves according to what the United States is doing. Nosotros muchas veces pensamos que Dios se está moviendo de acuerdo a lo que está pasando en Estados Unidos. God's end times plan is not United States centered. Los planes de los últimos tiempos de Dios no están basados centralmente en los Estados Unidos. It is centered in Jerusalem. Está centralizado en And Jerusalén. what's happening in Jerusalem. Y lo que va a pasar en Jerusalén. It's what's occurring in the land of Es Jerusalem. lo que está ocurriendo en la tierra de Jerusalén. That's why his end time plans is Jerusalem centric. Por eso Amen. es que los planes de Dios de los últimos tiempos es más acerca de Jerusalén. That's porque why- ese es el centro. That's why the church has to watch what's occurring there, Por what's eso es que la happening. iglesia Pray tiene for que Jerusalem. estar pendiente de lo que está sucediendo en Jerusalén y orar por That's where Israel. all the things are going to occur in the last Ahí es days. donde todas las cosas van a ocurrir en los últimos So tiempos. to understand this prophetic calendar of 490 Así years, que para entender este calendario profético de los 490 años, the 490 los years 490 años, that the angel declared to Gabriel, Daniel, the angel declared to the Daniel, excuse me, Daniel, que el ángel Gabriel le declaró a Daniel, is Jerusalem centric. es centralizado en Jerusalén. And he says it is for us to understand that Y dice, para nosotros poder entender esto, it's a prophetic time clock, es for como example. un tiempo profético, And the un three- reloj profético. And the three things that have to Y occur tres cosas que tienen que ocurrir for this 490 para estos years 490 años to be que completed se cumplan and for the kingdom of God to y come para que el reino de Dios venga. is that the people that Israel has to be a nation. Primero es que Israel tiene que ser una nación. Israel has to be back in its promised land, right? Tiene And be a que nation. ser una nación de regreso a su tierra. That Jerusalem is restored as her capital. Que Jerusalén sea restaurada como capital And that Jerusalem has a functioning temple. y que Jerusalén tenga un templo funcionando. When those three things Cuando estas tres cosas are occurring, están ocurriendo, the prophetic time clock has started. el tiempo profético empieza. We understand Entendemos that Israel is already a que nation right now. Israel ya es una nación hoy en We día. understand that Israel has her nation, Entendemos que Israel tiene su nación. and the Jewish people are returning to her land as Y we que el speak. pueblo judío está retornando a su tierra mientras nosotros estamos hablando. And this has been happening for Y years, esto ha estado pasando por años. especially in the
80s and 90s, many thousands of Jewish people have been coming back to the land of Israel. Especialmente en los 80 y 90, muchos pueblos judíos han regresado a su tierra. We understand in 67, Entendemos que en 1967 Jerusalem became the capital of Israel, and the Jewish people had control of the capital. Jerusalén se convirtió en la capital de Israel Right. y el pueblo judío ha tenido control. But the last thing that has not occurred Pero yet la última cosa que no ha ocurrido is that the Jewish people es que el pueblo judío does not have a functioning temple. no tiene un templo funcionando todavía. So that 490 Así que years esos 490 años is on pause. está en pausa. If you understand that it's on Si tú pause, entiendes que está en pausa, then the 490 years make sense. entonces los 490 años toman sentido. If you don't understand that there's a pause there, Si no entiendes como que hay una pausa ahí, then the 490 years ain't gonna make no sense. te van a no va a hacerse, no va a tener sentido. Because you're gonna say, 490 años. because you're gonna Porque say, vas a decir, already 490 years already passed and nothing has los happened. 490 You understand? años ya sucedieron y nada pasó. So the last thing we're waiting Y for así que la última cosa que estamos esperando is for the functioning of that temple. es que el templo empiece a funcionar. And when the functioning of the temple Y cuando occurs, el tiempo empieza a funcionar, we understand that there's 7 years left entendemos que hay 7 años restantes to complete the 490 years. para completar los 490 años. And the prophetic time clock is pressed Y again. el tiempo profético empieza a presionarse So do nuevamente. you understand Así que entiendes why everything por qué todo is Jerusalem centric? es centralizado en Jerusalén. Because Gabriel said Porque Gabriel dijo that your people que tu pueblo are decreed son and decretados your cities decreed y tu ciudad es decretada for 490 years. por 490 años. Decretada, is that the word? Yes, decreed. 77s are decreed for your people and your holy city. Verse 24. 77s or 70 weeks or however you have it written here. Determinado, sí, Decreed. decretado. Ujú. So that is the prophetic count. So just to re-emphasize, the 490 years that Gabriel is Para saying enfatizar los 490 años que Gabriel está diciendo aquí, is on pause esto está en el versículo 24, está en pausa, because the temple is not functioning. porque el templo todavía no está funcionando. When the temple Cuando functions, el templo empieza a funcionar, 7 years is left. You already hay know. 7 años restantes. Why? Ya tú lo sabes. ¿Por qué? Because we're going to read, that's going to be in part 2 next week. Vamos a estar hablando de esto en la semana próxima, en la parte número 2. Because the Antichrist will Porque confirm the covenant el anticristo va a confirmar el convenio for 1 week. por una semana. What is a week? ¿Qué es una semana? 7 years. 7 años. Okay. Okay. So now Gabriel says, Así que Gabriel dice, your people and your holy city are decreed for 490 years. tu pueblo y tu ciudad santa están determinadas por... Gabriel reveals that for 490 years, Gabriel le revela que por 490 años God has determined Dios ha determinado that God's people, Israel, shall receive salvation and walk in her calling. que el pueblo de Israel va a recibir salvación y va a caminar en su So llamado. after those 490 Así years, que después de esos 490 años, God is saying, Gabriel is saying Gabriel está diciendo that Israel will receive her salvation que Israel va a recibir salvación and she will walk in her y calling va a caminar en su llamado as taking leadership y tomando liderazgo over the nations. en las naciones. Remember, church, Recuerda, iglesia, you are grafted in that tú estás promise. pegado en esa We're not promesa. separated. No estamos separados. We're grafted in. Estamos pegaditos ahí. So Gabriel, after he says this, Así que Gabriel, después de que él dice he esto, emphasizes él enfatiza to Daniel a Daniel 6 promises 6 promesas which are based on the atoning work of Jesus on the cross. los cuales están basadas en la obra redentora de Cristo en la cruz. In which they're partially experienced by God's people Y today, estas
están siendo experimentadas por el pueblo judío hoy en día. The people of God. Perdón, el pueblo de Dios. Partially, Parcialmente. but it will be fully Pero manifested sí se va a manifestar completamente when Jesus Christ returns and establishes his kingdom. cuando Jesús regrese y establezca acá su reino. So let's read it. Verse Vamos 24. a leerlo, versículo 24. 70 weeks are determined for your people Israel and for your holy city Jerusalem. So remember, 490 years already determined. Acuérdate, 490 años ya han sido determinados. So 490 years Así que 490 años it will take tomará for your people and for your city para que tu pueblo y tu ciudad to receive her inheritance. God's going to work. reciba tu herencia. She's going to be saved. Ella va a ser salva. And as he continues Y él continúa to finish the transgression, para terminar con la to transgresión, make ends of sin, para acabar con el pecado, to make reconciliation for iniquity, para atraer reconciliación de la iniquidad, Here are the o six expiar la things. iniquidad, to bring everlasting righteousness, para traer justicia eterna, to seal up vision and prophecy, para sellar la visión y la profecía, and to anoint the most holy. y para ungir el lugar santísimo. So let's quickly go over these 6 things so you understand. Vamos a ir rapidito a estas seis cosas para Gabriel's que entiendan. given these 6 promises to Daniel. Gabriel está dando 6 promesas a Daniel. So number 1, he says to finish the transgression. Número 1, terminar la transgresión. Israel national rebellion against God will come to an end, it means. La rebelión de Israel va a terminar. The rebellion against God and against the La Messiah, it will rebelión en contra end. de Dios y su Mesías terminará. They will receive Messiah. Ellos van a recibir They el shall Mesías. be saved. Ellos serán salvos. Romans 11:26. Romanos 11:26. So all of Israel will be saved as it's written. Dice que todo Israel será salvo así como ha sido escrito. For the deliverer, Porque el liberador, who is el Jesus, cual es Jesús, will come out of Zion, va a salir de Sion. meaning coming out of O Israel. sea que va a salir de So Israel. Romans is already saying that the nation shall be Así que saved. ya Romanos está diciendo que la nación será salva. When Jesus presents himself to the Jewish Cuando people Jesús se presentará directamente and al he pueblo shows judío them his y él hands enseñe sus manos that were pierced, que fueron clavadas, there will be wailing in that nation, the Bible says, a mourning. va a haber como una aflicción en la nación en And the ese whole tiempo. Y nation toda la nación will be saved, será will salva, serve the Messiah. servirán al Mesías. So Gabriel's saying that the rebellion of the Israel Así que Gabriel está diciendo que la rebelión de Israel against God will end. contra de Dios terminará. Number 2, he Número says, 2, él dice, to make an end of sins. terminará el pecado. Meaning sins, meaning individual sins, everyday life, the temptation to O sea, sin. como es el pecado diario, la tentación a pecar. Israel, Israel, the people of el God, pueblo de Dios, will become a people será un pueblo that will live holy. que va a vivir santo. You will not be tempted of sin anymore. No vas a ser tentado por el pecado ya más. Ain't that powerful? Ain't Eso that no beautiful? está poderoso. Remember, Esto está this promise maravilloso. Recuerda esta promesa That Gabriel is giving to que Daniel Gabriel está dando a Daniel for the people of para Israel. el pueblo de Israel. The church is in the La promise. iglesia está en esa We're promesa grafted también. in the Estamos branch. ahí pegados So en la rama. Gabriel's saying Así que lo que Gabriel está there will diciendo, not be sin anymore. no va a haber pecado You ya won't más. have temptation to No sin. tendrás tentación You will para not fight pecar. with the flesh. No vas a estar You peleando will not tanto fight con la with the carne enemy. ni con el enemigo. You shall be righteous, Serás and justificado you shall inherit the land forever. y vas a heredar la tierra del Señor para Isaiah siempre. 60:21 says, Isaías 60:21 your dice, people shall be righteous and you shall inherit the land forever. tu pueblo será justo y heredará la tierra para siempre. And the next thing he says, atone for the wickedness Y or lo, make reconciliation for iniquity. y lo otro que dice es habrá
expiación por la iniquidad. Another promise Gabriel tells to Daniel. Otra promesa que Gabriel le dice a Daniel. There will be no consequences for sin. No habrá consecuencias por el pecado. Today, if somebody commits a Hoy crime en día, si una persona comete un crimen and they go to court or they go in front of the judge, y si van a la corte y van enfrente a un juez, the person delante can de un juez, repent of that sin. la persona puede arrepentirse de ese And they pecado can ask, and they can understand they did wrong, and they ask for forgiveness or in the court of law. y ellos pueden pedir perdón en la corte. But there's still a Pero consequence sí todavía hay una consecuencia that the person has to go through. que la persona tiene que pasar. That they have to go to prison que tiene que ir a prisión o here it's otra saying cosa. Aquí él está there's diciendo que reconciliation hay for iniquity. reconciliación por la iniquidad. That Jesus has paid the debt for all sin. Que Jesús va a pagar la deuda de todo The pecado. atonement, He covers it all. Es como una expiación, él lo cubre todo. He will clean everything Él la limpiará todo. so you won't suffer no para que consequence. tú no sufras ninguna otra consecuencia. He will make reconciliation, meaning atonement. Él va a hacer como una expiación, una reconciliación. He will not only make atonement for the people, He will make atonement for the land. No solo por el pueblo, sino por la tierra también. There are lands, there are nations that are cursed. Hay tierras, hay naciones que están siendo maldecidas. But He que will son make maldecidas. atonement for that. Pero él va a hacer Reconciliation. expiación y reconciliación por esas Amen. naciones. He Amén. will not only do that, He will bring everlasting No righteousness, solo as eso, Gabriel sino que says. también Gabriel dice que él va a traer justicia eterna. He said King Jesus Jesús, This el Rey means Jesús, will establish a new world order when He comes and He establishes His kingdom. esto quiere decir que el Rey Jesús va a establecer un reino mundial nuevo. Righteousness will be expressed in the people and in the La government. justicia va a ser expresada en la gente, en el gobierno. Jesus will rule from Israel, Jesús Jerusalem. va a gobernar desde He Jerusalén. will establish His Y kingdom, él His government. establecerá su reino, su And gobierno. righteousness will rule the lands Y and the la nations. justicia va a gobernar la tierra. The earth will be filled with righteousness La forever. tierra va a ser llena de la justicia por siempre. Jeremiah 23:5 says, Jeremías 23:5 dice, a king shall reign and prosper. un rey debe de reinar y No, a prosperar. king shall reign. It's going to happen. A king shall reign and prosper. Un rey Shall reign. va a reinar y será prosperado. And he will execute judgment Y él va a ejecutar juicio and righteousness in the earth. y justicia en la tierra. So it's prophesying the kingdom of God. O sea que él está profetizando el reino de Dios. Amen. Amén. So righteousness will reign in the land because of Jesus. Así que la justicia reinará en la tierra porque Jesús está ahí. Not only he talks about righteousness, No solo él habla acerca de la but he justicia, tells Daniel, seal up the vision and prophecy. sino que también le dice a Daniel, sella la visión y la What does profecía. seal up mean? ¿Qué quiere decir sellar? Seal up the prophetic vision, the prophecy means Sellar la profecía y la visión quiere decir that God will bring fulfillment of the promises he has given in the visions. que Dios va a traer el cumplimiento de esta visión que le está dando. Jesus, his kingdom will be an everlasting kingdom. Jesús, su reino es un reino por siempre. God will seal that promise. Dios va a sellar esa promesa. It's like one who, back in old times, when they would take the ring to seal a document, they would dip it Eso in, es como en los tiempos de antes, que ellos tenían un anillo donde ellos sellaban in a wax. en cera. Ellos usaban ese anillo para sellar. And they will seal the document. Y ellos sellaban documentos con ese anillo, And con whatever- la cera y ese anillo. And that seal from the king meant Y ese
ese sello de un rey, that whatever's in that document, que lo que sea que hubiera estado en ese documento, it will occur, it has to happen. tiene que pasar, era This- obligatorio que sucediera. God is sealing Dios está the sellando vision la visión of what Daniel is receiving, que the promise. Daniel está recibiendo, la promesa. He's authenticating, he's making it legal. Él lo está haciendo legal. This prophetic revelation. Esta revelación profética. And finally he says, and Y finalmente, to anoint the most holy. para ungir el lugar santísimo. So he tells them these 6 things. Así que él está hablando de estas 6 cosas. And the last one he Y says, la última que él dice, to anoint the most holy. para ungir el lugar santísimo. And we know the most holy is Jesus. Y sabemos que el más santísimo es Jesús. To anoint means to consecrate, to empower for God's Ungir service. quiere decir como consagrar. Jesus, number 1, is the anointed one. Jesús número 1 es el ungido. The Hebrew word anointing means the Messiah. La interpretación Is the Messiah. In Hebrew is en Messiah. hebreo es Mesías. His anointing ministry will branch out. His anointed ministry will branch out. Su ministerio ungido se esparcirá. Meaning it will be fully be O manifested sea, como que va a ser manifestado completamente through all the a nations todas las in naciones the millennial en kingdom. el reino milenial. Zechariah 6:12 Zacarías 6:12 says, "Behold, dice, he aquí the man whose name is the branch." el hombre que es llamado como la rama. So Jesus' name is the branch. O sea que el nombre de Jesús es como la rama. Sounds kind of weird, right? When you Se first- oye como raro. But it says here, from his place Porque desde su lugar, he shall branch out, él va como a extenderse. and he shall build the temple of the Lord. Y él va a construir el templo del So Señor. when Jesus comes back Así que cuando Jesús and regrese establishes his y kingdom, y establezca su his reino, millennial su kingdom, reino he milenial, will build the él temple. va a construir el He will templo. establish Él righteousness. va a establecer la And his justicia. power, his Y righteousness su justicia, su poder y su will justicia branch out to the nations. se va como a extender a las naciones. Because he is the anointed one. Porque él es el ungido. He is the Él Messiah. es el Mesías. The millennial temple El templo milenial that he will que construct él va a construir will have the power of glory of God. va a tener el poder de la gloria de Dios. Imagine when King Solomon, he built the temple. Imagínate cuando el rey Salomón construyó su The templo. Bible said that he built the La temple. Biblia habla que él construyó su templo. And when they dedicated the Y temple, cuando ellos dedicaron to el God in templo that a day, Dios en ese the tiempo, glory of God came la down. gloria de Dios descendió, That the ministers couldn't minister anymore. que los ministros no pudieron ministrar ya más. So if Solomon, a man, built that, Si Salomón, un hombre, construyó and the eso, glory came y la down, gloria descendió, imagine imagínate Jesus, Jesús, the Son of el God, Hijo del Hombre, who is de God, Dios, quien es Dios, he will build the temple. él construirá un templo. Imagine that glory. Imagínate esa gloria. It will probably slain all nations in the spirit, probably with the power. Explotará en todas las naciones, me imagino. Right? Habakkuk says the earth will be filled with the knowledge of the glory of God. Habacuc dice, la tierra será llena de la gloria de Dios. Ezekiel 43 says in the Lord's Ezequías temple, 43 dice el templo de Dios. God says, this is my place, my throne, Dios dice, este es mi trono, este es mi lugar, where I will dwell in the midst donde yo habitaré en el medio of Israel forever. de Israel por siempre. Ezekiel 43, 5 to 7. Ezequiel 43 del 5 al 6. God is saying that 5 to 7? 5 to 7, yeah. Del verses. 5 al 7. Jesus will dwell forever. He Jesús already- va a Ezekiel morar already por saw it. siempre. Ezequiel ya lo vio. Jesus is going to build the temple. Jesús va a construir el templo. So
that's the end of part 1. Así que este es el final de la parte 1. Verse 25 to 20 and on. We'll do part 2 next week. Vamos a hacer la parte número 2 la semana próxima. But Gabriel, as we wrap up, Gabriel gives. Pero vamos a resumir. Gabriel tells to Daniel, Gabriel le dice a Daniel, 490 years are decreed for your people. 490 años es un decreto, ha sido decretado para tu pueblo. When those 490 years are done, Cuando esos 490 años se hayan cumplido, Israel shall be saved. Israel será salvo. Your people shall be saved. Tu pueblo será salvo. And these 6 things will Y occur, estas 6 cosas van a ocurrir which is that when Jesus establishes his kingdom. cuando Jesús establezca su reino. Remember, the Recuerda, 490 years cannot totally finish, los 490 or that prophetic años, time clock, ese no pueden terminar, that prophetic time clock ese reloj profético of 490 de years 490 años cannot start up again no puede empezar nuevamente until the last thing occurs, hasta que la última cosa suceda. and that is the temple being rebuilt. Y esto es que el templo sea reconstruido. So this is the first part of the 70-week prophecy. Así que esta es la primera parte de las 70 semanas de profecía. Now next week we're going to talk about the last second week part of that prophecy. Vamos, la semana próxima vamos a estar hablando acerca de la segunda parte de estas 70 semanas de profecía, Which is the last week, la cual es la última semana, which is the last 7 years. que son los últimos 7 años. So 483 years, Así que 480 años, 83, 83 años, and the last week en la última semana is the 7 years, son los 7 años, which adds to 490. que agrega a los 490. Amen. God bless. Amen. Hopefully you understand. If you have any questions, you may put it in the chat. Si tienes alguna pregunta, lo puedes poner ahí. But we will finish Daniel chapter 9 next week. Vamos a terminar el capítulo de Daniel 9. And if you have any questions, you can put it in the chat. Si tienes alguna pregunta, lo puedes poner The en el notes chat. are up there, but we're going to Las pray notas están ahí también. for the Lord to just bless you and Pero just queremos orar para que el Señor te bendiga continue to give revelation. y Remember, te continúe dando revelación. Gabriel Recuérdate, told Daniel, Gabriel le dijo a Daniel, consider this vision. considera esta visión, Consider, understand it. considera el If entendimiento. we just read this, Si nosotros simplemente leemos and say, esto "Ah, y decimos, I don't get, it's kind of hard. no lo entiendo, You're está not un poquito considering. difícil, no estás considerando. But if you study it and you ask for understanding and Pero si wisdom, tú lo estudias y buscas entendimiento y pides sabiduría, and even look at other teachers who y even aún teach this, busca otras personas que están enseñando acerca de este tema. because there's many others that teach us even better and Porque hay muchas otras personas que a understanding. lo mejor también enseñan mejor. That's all part of gaining understanding and Eso todo considering. es parte de Amen. tomar entendimiento, obteniendo entendimiento. Nobody has it all figured No out. todo el mundo lo tiene todo. There's nobody out there that says, I have it all figured out. No hay nadie que diga, ya yo lo he entendido todo. Amen. So we want to Amén. consider this and study this. Así que vamos a continuar Amen. estudiando esto. God bless Amén. everyone. Dios te bendiga mucho. And we'll see you next week. Así y nos vemos Friday. las próximas semanas. And remember to join us during the week of our prayer sets that Y we're praying. acuérdate que de acompañarnos durante la semana en los tiempos de oración. Tuesdays and Estamos Thursdays, we're orando praying. los martes y los We're seeking jueves. God. Estamos buscando a Dios. We're praying and watching Estamos orando y vigilando. how the Lord has told us to do. Pray and Como el watch. Señor nos ha dicho que hagamos, orar y vigilar, Amen. orar y velar. Amén. God bless everyone. Thank you for joining. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche. Dios te bendiga.